Era una tarde lluviosa de otoño. Me encontraba junto a mi viejo ordenador, un regalo de un amigo que desapareció hace años en extrañas circunstancias. Nunca supe lo que pasó, pero bueno, eso fue hace años. Ahora tenía otra cosa en mente. Estaba buscando trabajo. Estaba bastante estresado porque no había encontrado nada debido a la precipitada decisión que tomé hace unos meses. Viendo que mi trabajo actual no me satisfacía, decidí renunciar, buscar otro. Trabajar en un viejo y pequeño cubículo atendiendo llamadas de clientes que en su mayoría eran personas irrespetuosas y que carecían de cualquier tipo de paciencia durante los 3 últimos años hace daño tanto en tu salud física como en tu salud mental, porque sobre todo creen que el culpable de todos sus problemas por los cuales te están llamando eres tú, un mero empleado que simplemente repite unas directrices. Así de podrido está el mundo. Y el lugar donde vivía no era fácil encontrar un buen trabajo, y mucho menos durar tiempo en él. No muchos llegaban a superar el año. Mudarse, eso ni siquiera era una opción, de hecho. ¿Quién podría ahorrar en tan poco tiempo? Y mientras hacía scroll subiendo y bajando en distintos puntos de la web, buscando trabajo, distintas páginas web, encontré un anuncio que me llamó la atención. Era un anuncio en un color de fondo rojo, con letras blancas. Decía así: se solicita persona para cubrir el puesto de guardia nocturno en el centro comercial Street Arthur. Mirando un poco más en el anuncio, descubrí algo extraño. La paga era algo que parecía algo sacado de un sueño para un solo guardia de seguridad. El sueldo parecía hasta el de un ejecutivo. Me pareció una broma de mal gusto, aunque dudé en un principio. Decidí arriesgarme, al fin y al cabo, ¿qué podía perder? ¿Un trabajo mentiroso o acaso una broma de mal gusto? ¿Qué importaba? El que no arriesga nunca gana nada. Así que decidí coger el teléfono y llamar. ¿Hola? Buenos días, estoy hablando con el equipo de contratación de Street Arthur, ¿verdad? ¿El centro comercial? Sí, buenos días. Me gustaría saber si la vacante del guardia nocturno sigue disponible, ¿verdad? Sí, ¿cómo lo has supuesto? ¿Que cómo lo supuse? Bueno, eres la primera persona que llama desde la publicación del anuncio hace una semana. Si aún te encuentras interesado, necesito que proporciones tus datos personales. Sí, claro. Me encuentro interesado. Mi nombre es Noah, tengo 25 años, trabajo como especialista de atención al cliente y actualmente resido en Longwood. Vale, con eso es suficiente. Estás contratado. Empiezas mañana, tu turno empieza a las 22 horas. Preséntate al menos una hora antes y pregunta por Michael. Él te enseñará todos los procedimientos en tu oficio y hará que tu incorporación en el trabajo sea inmediato. Wow, con esa actitud tan cortante seguro que es la más popular en su grupo de amigos. Qué raro, ni siquiera me ha preguntado por qué no estaba en el trabajo anterior, ni siquiera si renunció o algo por el estilo. ¿Mañana? Estas personas deben estar desesperadas por encontrar a alguien en tan poco tiempo. Bueno, tengo que empezar a prepararme. Rápidamente empecé a planear todo lo que quería y no debía llevarme al centro comercial y encontrar un lugar cercano donde vivir, porque al fin de cuentas el lugar estaba a 3 horas en coche. Yo no podía hacer esos viajes todos los días. Tras 3 horas de llegar a la ciudad, a Ravenbridge, había reservado una habitación en un motel para quedarme y así encontrar al día siguiente un lugar donde quedarme definitivamente. Esa misma noche me presenté en el centro comercial para iniciar mi nuevo puesto de trabajo. Pregunté por Michael y una trabajadora de limpieza con una sonrisa tenue me dirigió a su oficina. Al tocar 2 veces la puerta, una persona de voz suave me dijo que podía pasar. Hola, tú debes de ser Noah, ¿verdad? Sí, señor, ese soy yo, aquí dispuesto 1 hora antes como se me había solicitado para el puesto de trabajo.
Muy bien, muchacho. Toma, estos son los papeles, fírmalos. Tengo entendido que Allison te habrá dicho que ya estabas contratado, pero aún así necesito que firmes el contrato, obviamente. Si no, ¿cómo vamos a saber que trabajas aquí? Dijo Michael con una forzada simpatía. Parecía un poco nervioso, como si estuviese firmando un contrato con el propio diablo. Firmé los papeles después de haberlos leído, ya que no quería tener que encontrarme con alguna sorpresa de última hora. Bueno, muchacho, ya veo que has terminado de firmarlo todo. Bueno, supongo que te preguntarás cuánto ganarás, que creo que no lo has preguntado. Aún así, creo que es mi deber decírtelo. En el anuncio dice que ganarás 18 euros la hora, de 5 días a la semana a 8 horas por día, lo cual hace un total de unos 2.880 euros, ¿verdad? Pues no, muchacho, ganas 27 euros la hora. 4.300 euros, más o menos, obviamente sin quitarle impuestos. Ya sabes cómo es vivir por aquí. Tómalo como una motivación para iniciar tu primer turno, ¿vale? Ven conmigo, te mostraré el lugar. Después de que Michael me mostrase el lugar completamente y de que volviésemos a su oficina, me dijo: después de finalizar este pequeño tour, tengo que preguntarte algo. ¿Crees en fantasmas o en entidades? Vale, sí, sé que es un absurdo, pero por favor, necesito seriedad. No es ninguna broma, te lo garantizo. Pagamos lo suficiente como para no jugar con el tiempo de la gente. Sí, creo perfectamente lo paranormal, aunque algunas veces trato de buscarle alguna lógica a las cosas extrañas que suceden y no solamente conformarme con una respuesta que fue un fantasma. ¿Si te vale con eso? Vale, eso es bueno, con eso me vale. Tras decir esto, Michael se notó mucho más relajado. Parecía que había pasado mucho por este proceso y se notó mucho más relajado, como si no hubiese quedado como un loco. Sacó de una de las gavetas de su escritorio un par de objetos que había: un silbato, una porra, un pequeño espejo y una linterna. Ten, estas son las cosas que tendrás que utilizar durante tu turno. El vestidor se encuentra cerca del área de descanso número 2, como te he enseñado antes, y tu oficina de vigilancia se encuentra cerca del extremo norte, donde está el pequeño tercer piso. Y también esto, entregándome también al final un papel doblado y gastado que tenía guardado en una de las carpetas de su escritorio. Asegúrate de leer esto antes de iniciar tu turno, ¿vale? No queremos tener que buscar a otro reemplazo para ti tan pronto. Sí, señor. Tendré cuidado. Eso fue raro. Pero bueno, creía que era una novatada a los que empezaban estos trabajos. Antes de salir de la oficina sentí que algo me tomaba muy fuerte por el hombro. Era él, con una mirada seria y muy preocupado. En serio, muchacho, léelo. No es ninguna broma. Vuelve a repetirme, ¿vale? Al principio creí que se trataba de alguna especie de broma para el novato, como pensé con anterioridad. Ya le había ocurrido a algunos de mis amigos y por eso no confiaba en estas supuestas advertencias. Nunca fui un tipo muy voluminoso, pero aún así estaba en buena condición física y eso me ayudó a encontrar un uniforme que me quedaba justo perfecto para mi talla. Mientras cambiaba, decidí mirar ese papel que tanto decía Michael que debía leer. El papel decía así: hola y bienvenido al centro comercial Street Arthur. Nuevo compañero, esperamos que tu participación en tu puesto sea eficaz y para garantizar la seguridad del lugar, también y la tuya, hemos decidido dejarte una lista de reglas que deberías seguir para poder garantizar tu seguridad. Regla número 1. Tu turno empieza a las 22 horas y termina a las 06 am. Durante este periodo de tiempo tendrás que hacer recorrido por el lugar cada hora o puedes vigilar por las cámaras. Aún así, no te descuides por favor y de vez en cuando haz algunas rondas. Pueden entrar ladrones. Regla número 2. Asegúrate de que todas las entradas del lugar están cerradas antes de medianoche. Eso incluye las áreas de descarga. No querrás tener visitas inesperadas. Regla número 3. Si mientras revisas las cámaras ves una figura arrastrándose por el suelo, evita salir al menos durante 15 minutos si tu siguiente ronda se encuentra próxima.
Regla número 4. Si incumpliste la regla número 2 y dejaste que una niebla entrase, tendrás que usar el espejo para cerrar la puerta de entrada por donde te está entrando la niebla. Durante este proceso tendrás que andar de espaldas, usando el espejo como guía. Regla número 5. Si de repente ves que empieza a llover una especie de líquido negro dentro del edificio, en el centro comercial, corre lo antes posible a tu oficina y cierra la puerta con llave. Asegúrate de no hacer ningún ruido. Si ellos te escuchan, pueden entrar y no importa lo dura que sea la puerta, la atravesarán. Regla número 6. Algunas veces el carrusel del área central se encenderá por sí solo. Si es así, súbete a uno de los caballos y no apartes la mirada del frente sin importar los gritos o sollozos que escuches detrás de ti. Espera hasta que el propio carrusel se apague por sí solo. Regla número 7. Siempre comprueba la hora de los relojes del lugar o los que lleves puestos. Si el tiempo se detiene, cierra los ojos y cuenta hasta 20 o hasta cuando escuches una campana sonar. Regla número 8. Si ves un ser pálido y escuálido, utiliza el silbato que fue proporcionado por la empresa y haz el mayor ruido posible. Regla número 9. Cada pasillo está marcado con 12 signos del zodíaco. Esto se usa para recordarlo de manera eficiente. Si ves alguno que no concuerda con el resto, evita realizar un recorrido por esa zona. Regla número 10. Cada fuente tiene agua potable, excepto entre las 2:40 y las 3:50 de la mañana. En este lapso de tiempo la fuente dispensará agua de distinto color. Solo podrás beber de las que tengan un agua oscura y de apariencia estancada. Sabemos que puede verse asqueroso, pero su sabor no tiene nada que ver con su apariencia. Regla número 11. Cuando amanezca evita mirar y exponerte directamente al sol. Utiliza el espejo para comprobar que la luz del sol no tenga una especie de filtro rojo o azul. Si es así, evita abrir el centro comercial por al menos 30 minutos más. No te preocupes por el tiempo que pase, no se verá reflejado en el exterior. Regla número 12. Nunca dejes el centro comercial antes de tu hora de salida. Aún no hemos encontrado a los 2 guardias que se perdieron en la niebla. Regla número 13. ¿Qué? La regla número 13 estaba borrada o tachada. Qué raro. Bueno, aquí está la broma del novato, pensé. Esto era lo que tenía que venir, ¿verdad? Bueno, no es tan intimidante como yo creía. A todos los clientes que se encuentran dentro del centro comercial, les informamos que se acerca la hora de cierre en 10 minutos. Por favor, diríjanse a la salida más cercana y vuelvan a visitarnos pronto. Gracias. Bueno, parece que quedan 10 minutos para que empiece mi turno. Cuando terminé de vestirme fui donde debería estar Michael, pero unos trabajadores de limpieza estaban saliendo y me dijeron que él ya se había ido. Me pregunté para mis adentros si iba a seguir las reglas o no, pero algo en mi mente me dijo, prefiero caer en la novatada a averiguar si estas reglas son reales o no. Así que decidí iniciar mi turno cerrando cada una de las entradas, las cuales eran 5 más las 4 del área de descarga. Me llevó algo de tiempo cerrar cada una ya que se encontraban muy distantes entre sí, y una vez terminé la primera tarea decidí hacer mi primer recorrido, ya que me encontraba en el extremo sur y tenía que volver a la oficina de todas formas. Nada sucedió durante ese periodo, incluso pensé que todo se centraba en una simple broma. Eso fue lo que creí cuando llegué a la oficina de seguridad y claramente se encontraba algo extraño. ¿Porque la oficina se encontraba en un pequeño tercer piso? Me pregunté, ¿será por poder ver todo desde arriba? No seguí preguntándome del porqué de eso y decidí abrir la puerta de la oficina, la cual estaba bien equipada con cámaras de seguridad en cada pasillo, aunque lo más llamativo, sin lugar a dudas, era la puerta. Entendía que este lugar tenía que parecer una oficina normal. Sin embargo, una puerta que tenía una textura de madera por fuera, por dentro era una maldita puerta blindada, junto con un marco de acero reforzado, que a mi propio juicio pensé que hasta el propio equipo de SWAT tardarían en derribar.
Cuando me senté a ver las cámaras de seguridad nada sucedió e incluso me puse a jugar con mi móvil ya que no veía nada que cambiase. Después de haber hecho ya 4 recorridos, me sentía confiado en la falsedad de esas reglas y tomé todo con más calma. Eso fue hasta que uno de esos momentos, que estaba en la oficina, distraído con mis cosas, algo llamó mi atención por el rabillo del ojo y decidí mirar las cámaras, ya que era el único estímulo de movimiento que pude llegar a ver, y eso me paralizó del miedo. Había un torso arrastrándose directamente hacia la oficina. Aunque se veía que no poseía piernas, no era ningún impedimento para que dejase de arrastrarse hacia mi dirección. Rápidamente me levanté de la silla y decidí colocar el seguro en la puerta, ya que me había confiado y no se lo había puesto una vez entraba adentro. Cuando volví a mirar no había nada en las cámaras. Mientras divagaba de nuevo en qué hacer y recordar de las reglas, rápidamente saqué el papel y lo leí. Regla número 3. Si mientras revisas las cámaras ves una figura arrastrándose por el piso, evita salir durante 15 minutos. Si tu siguiente ronda está próxima. Bien, solo es eso, solo no salir durante 15 minutos. Bueno, vale. Dije para mis adentros, justo cuando mi siguiente ronda estaba a 2 minutos de iniciar, eran las 3 a.m. Eso me pareció un poco cliché, ya que es mucho de lo que se dice a esa hora, ¿no? La hora de las brujas, la hora de las fantasmas. Bueno, eso no venía al cuento. Después de los 15 minutos decidí salir, pero antes revisando de que no hubiese nada en las cámaras. Afortunadamente no había nada, y cuando salí tampoco lo había. Mientras hacía mi quinto recorrido observaba a todos los lados, ya que no me sentía seguro de alguna manera si ahora era una broma o no. De tanto pensarlo, no me había dado cuenta de la sed que tenía. Decidí beber de una de las fuentes que se encontraba cerca, pero cuando iba a hacerlo empezó a salir un líquido burbujeante de un color carmesí y espeso. Eso me dio bastante asco, y cuando iba a beber decidí no hacerlo, ya que olía a un fuerte olor a hierro. Rápidamente me alejé y decidí comprobar si eso era lo que creía. La textura del líquido era algo viscosa y en general se tornaba cada vez más oscura y sólida a medida que pasaba el tiempo. Fue en ese momento que descubrí que eso era sangre, del miedo que había sentido. No me di cuenta de que estaba corriendo a la oficina sin importar si había visto los 2 pasillos restantes o no. Y cuando estaba a la mitad de camino hacia la oficina, un presentimiento empezó a recorrer mi columna. Me sentía observado. Algo me seguía. Del susto que sentí cuando vi el agua me hizo perder la noción de mi alrededor. Y eso me hizo jugar contra mí, ya que cuando iba corriendo noté que uno de los pasillos, una especie de ser escuálido, apenas con rasgos faciales, parecido solamente escasamente a un ser humano, se mostró. Solo contaba con una boca y unos dientes afiladísimos parecidos a los de un ser abisal, esos peces que tenían tantos dientes que no sabía ni siquiera cómo le entraban en la boca. Sin embargo, sentí que era un depredador, aunque no tuviese ni nariz ni ojos. Al verlo me quedé paralizado. No era como la última vez en la oficina, esta vez era algo distinto, como si mi propio cuerpo se hubiese invadido un miedo tan profundo que no me permitía ni siquiera tratar de parpadear. Este ser, aunque carente de ojos, notó mi miedo y empezó a salir de donde estaba escondido. Y a medida que se acercaba empecé a sentir el instinto de huida, el cual me hizo salir de ese trance anormal que me estaba invadiendo. Y comencé a moverme una y otra vez, y no desperdiciar ningún momento, decidí correr de nuevo frenético, ya que cuando me volteé a huir ese ser gritó con una feroz voz y empezó a correr furiosamente hacia mí. A medida que se acercaba a la oficina, el ser gritaba cada vez más fuerte, al ver que su víctima se escapaba de sus garras. Mis piernas dolían tanto del ritmo en el tramo de escaleras por subirlas tan rápido hacia la oficina. Aún así no me detuve y cuando llegué a la puerta la abrí tan rápido como pude y la estampé igual de fuerte. Al cerrarla, ya que el ser se encontraba a unos pocos pasos cuando me di la vuelta antes de entrar a la oficina. Justo después de eso se escucharon golpes muy fuertes que provenían de fuera. En ese momento entendí por qué la materia de la puerta era de ese material. Decidí pasar el resto de mi turno encerrado en la oficina hasta que llegó la hora de apertura.
aunque antes de eso comprobé que no hubiese nada fuera de la misma. Antes de salir revisé las reglas, ya que esta vez confiaba mucho en que fuese lo único que podía mantenerme vivo en ese terrible lugar. Regla número 11. Cuando amanezca evita mirar y exponerte directamente al sol. Utiliza el espejo para comprobar la luz del sol, para que de esta manera no encuentres ningún filtro rojo o azul en él. Si es así, evita abrir el centro comercial por unos 30 minutos más. No te preocupes por el tiempo que pase, no se verá reflejado en el exterior. Tomé el espejo y armado de valor, me puse encima de la silla como escudo y me dispuse a salir fuera. Sorprendentemente no había nada, pero la puerta presentaba signos de haber recibido algo de daño, solamente superficial, arañazos. Aún así, los desgarros de esas garras, aunque superficiales, como dije, eran largos, como si fuesen de unas garras, como navajas. Eso me daba una indicación de qué habría pasado con mi cuerpo si ese ser hubiese tenido esos pasos extra que le faltaron para alcanzarme. Ya había amanecido y la luz del sol se filtraba por los tragaluces del techo y de alguna puerta de cristal. Pero por mala experiencia que tuve en ese lugar, no confié de lo que venía de fuera. Coloqué el espejo cerca del suelo y usé mi mano para que ésta tocase la luz. El reflejo del espejo no parecía nada normal con la luz del sol. Y por último comprobé que fuese la hora de salida y luego abrí las puertas del centro comercial. Al salir me encontré con Michael, el cual estaba estacionado y se bajó del auto. Parecía muy nervioso, como si hubiese estado ahí fuera toda la noche, ya que tenía varios vasos de café y muchos cigarros tirados por el suelo. «¡Noah! ¿Cómo has estado? ¿Cómo fue tu primer turno?», me dijo nervioso, lleno de sudor. «Déjate de bromas, Michael. No me vengas con esa estúpida charla casual y amistosa. Estoy a punto de morir anoche. ¿Tienes algo que explicarme, por favor?» Ya, tranquilo. Ven conmigo. Te lo explicaré todo en la oficina. Hablaremos de eso, ¿vale? «No. Me lo dirás aquí mismo. No tengo pensado volver a pisar ese maldito lugar. No voy a caer de nuevo en tu trampa», le contesté a Michael con ojos inyectados en sangre mientras mi corazón latía a 1000, aún con el miedo en el cuerpo. Fue en ese momento que la cara de Michael pasó de ser muy tranquila y relajada a ser muy severa. Repentinamente se desapareció todo cambio en su rostro. «Escucha, muchacho, recuerda que aún soy tu jefe, y es mejor que te comportes, ¿vale? Estoy dispuesto a responder cualquier pregunta que desees. Aún así, estoy aquí estacionado escuchándote. Respeta mi buena voluntad y entiende que no tenía ni que haber hecho esto. Así que te vas a callar y vas a tomar dos decisiones. O vienes o te vas. ¿Me he explicado claro?» Toda la adrenalina que había acumulado durante el momento cayó al suelo y todo mi mal humor se fue debido a la severidad e imponencia que tenía este hombre. Ahora que me fijaba, él estaba en una condición física realmente hercúlea. Parecía una estatua griega. Y, fijándome mejor, tenía un montón de cicatrices en los brazos y también en el cuello. Las escondía con su ropa, pero yo ahora, con la luz del sol, podía verlas. Bueno, vamos a tranquilizarnos, ¿vale? Perdón por haber respondido así. Suelo ser una persona tranquila, ¿vale, Noah? Ven conmigo, hablaremos mejor dentro. Y de verdad, perdona mi mal humor. Siempre me preocupo en los primeros días, ¿vale? En ese momento, no sé si era por la locura de la situación, no pude evitar reírme. ¡Qué situación más extraña! Michael, he de admitir que eres un gigante gentil. No puedo entender qué pasó anoche. Sin embargo, o me estoy volviendo loco, o esto es alguna especie de broma, pero la verdad, decidiré venir contigo, ¿vale? Michael decidió reírse también debido a la espontánea locura que había invadido mi cuerpo. Decidí seguirlo aunque algo tembloroso, pero Michael notó mi inseguridad y decidió entrar primero. Luego de eso me llené de valor y le seguí hasta la oficina. «Bien, chico, entiendo que tengas preguntas sobre tu turno de anoche, así que pregúntame lo que quieras. Te responderé todo». «¿Qué son las reglas? ¿Por qué hay monstruos en este lugar? ¿De dónde han salido? ¿A qué hora vienen?» Wow, ve más despacio, ¿vale? En primer lugar, no sabemos nada de qué son estas reglas, aparte de que son obviamente reglas.
Un día aparecieron en un carrusel de la zona comercial y todos restamos importancia hasta que poco a poco los guardias nocturnos empezaron a desaparecer. Antes eran 6, ¿sabes? Para ir rotando, ya sabes, un normal en este tipo de trabajos. Sin embargo, ahora nos cuesta mantener a uno, como estás comprobando. En ese entonces solo había 4 reglas, y con esas 4 bastaron para desaparecer a 8 hombres bastante fornidos, grandes y entrenados en un mínimo de 2 semanas. Creíamos que solo se trataba de algún tipo de renuncia masiva de alguno de ellos, ya que uno tenía un turno rotativo. Eso era extraño y no hacía entender entonces la premisa de la renuncia masiva, pero incluso él desapareció en el turno nocturno. Fue en ese momento que decidí que los nuevos guardias siguieron estas reglas bajo el riesgo de despidos si las desobedecían. Lo sé, suena mal, pero fue lo único que se me pudo ocurrir, ya que no tenía forma de explicar las desapariciones. ¿Sabes? Tienes suerte, ya que solo han sobrevivido 4 guardias antes que tú. Contigo serían 15 los que hemos contratado, y con eso ya sabes los que le sucedieron a los otros 10. ¿Y qué le sucedió a los otros? Me ibas a preguntar, ¿verdad? Asentí tembloroso. No lo sabemos en sí, ¿vale? Pero suponemos que ya no están vivos. Esa fue la razón por la que te dije que leyeras las reglas. Hemos tenido que hacer mucho para evitar llamar la atención de la prensa local. Sin embargo, el dueño de Street Arthur es un hombre con bastante influencia y dinero, como te habrás dado cuenta. Así que ahí tienes esa respuesta. ¿Y qué hay de esa extraña criatura entonces? Necesito que seas un poquito más específico. ¿Cuál de ellas? ¿De ellas? Uno con aspecto pálido, escuálido, con unos dientes afilados. Estuve a pocos centímetros de morir si no hubiese sido suficientemente rápido para cerrar la puerta. ¿Qué? Espera, ¿has logrado huir de Juan? ¿Juan? ¿Ese es su nombre? Bueno, antes que nada te digo que tenías que haber usado el silbato. Es un poco estúpido que no lo hayas hecho. Ese ser tiene literalmente las piernas tan largas como casi tu puñetero tronco. ¿No crees que eso te da una señal de lo rápido que es? Bueno, volviendo a la pregunta, en realidad no sabemos qué es, cómo es y de dónde viene. Lo apodamos así ya que algunos guardias que sí siguieron las reglas nos dijo que cuando logró ahuyentarlo, notó que estaba cubierto por algo rojizo y se le había caído un trozo de papel de un uniforme que no reconocíamos cuál es. Sin embargo, vimos que ponía Juan. Bueno, ahora que lo pienso, ese uniforme rojizo parece el de una cárcel. ¡Ja! Bueno, supongo que esas son suposiciones mías. ¿Tienes alguna otra pregunta? ¿Y ese ser que se arrastra? Bueno, aún investigamos qué es, aunque lo apodamos cariñosamente el que se arrastra, ¿vale? No sé por qué me recuerda a alguna historia que leí en la red. Bueno, no importa. Es más fácil identificar así, ¿vale? Algo que te diré es que evites lo mejor que puedas romper las reglas, ya que eso hace que permanezcas más tiempo aquí. Y también, si haces que no se rompan, haces que pasen con menor frecuencia. No sé por qué cuando alguien las incumple, con el tiempo hace que aparezcan más. Te mencioné que al principio había 4, pues ahora son 12. ¿Cómo que 12? Si en realidad son 13, aunque la 13ª está tachada. Ay, muchacho. Entonces estás viendo el proceso. Eso pasa cuando se rompen las reglas. Aparece una nueva y alguna de las anteriores puede cambiar o ajustarse a las nuevas. Estas reglas son conocidas temporalmente como reglas caóticas, ya que cuando cambian no suelen tener el resultado que deberían según lo que dice el papel hasta pasados unos días. ¿Y desde cuándo está sucediendo esto? ¿Por qué no me dijiste esto antes de que empezase a trabajar aquí? Bueno, ya ha pasado desde hace ya creo que casi 2 años. Y si te hubiese dicho esto, no hubieras aceptado, ¿verdad? Michael tenía razón, así que entendí ese punto. Escucha, chico, esto estará bien en tu trabajo si sigues las reglas. Toma los siguientes 2 días libres si lo necesitas, yo te cubro. Pero recuerda volver, este lugar puede permanecer sin vigilancia durante un periodo de tiempo, pero no por mucho, ¿vale? Y yo no puedo hacer tu turno. A veces se requiere de alguien que esté presente para evitar algún incidente o algún cliente estúpido que se pueda quedar atrapado.
y le tengas que abrir para que se vaya. No te preocupes, la niebla no afecta a los clientes, solo nos afecta a nosotros los guardias. No sé por qué, ¿vale? Ah, y antes de que te vayas, toma este sobre, por las molestias de tu turno de noche. Michael extendió su brazo en el escritorio y deslizó suavemente un sobre sellado. Y antes de salir de la oficina, me dijo con un aire de tranquilidad: «Espero verte pronto aquí otra vez en 2 días para tu turno nocturno». Al salir del centro comercial me dirigí sin pensarlo al hotel donde me estaba hospedando y al llegar decidí abrir al fin ese sobre. Había 325 euros, lo cual me servirían para comprarme muchas cosas, entre ellos comida y todo tipo de ropa que necesitaba. Luego de haber hecho las compras comencé a buscar noticias locales del centro comercial, aunque solo aparecían artículos de casos sin resolver y no una respuesta de cómo se originó ninguno de los sucesos. Mientras estaba investigando, mi móvil empezó a sonar. Era Michael. «Hey chico, perdona, antes de que te vayas a dormir o a descansar, te quiero decir una cosa. Esto no se lo puedes contar obviamente a nadie. Y como decidiste entrar al centro comercial, el centro, por desgracia, no aceptará una renuncia. Si tú lo haces, el dueño se asegurará de que desaparezcas. Perdona la crudeza y perdona que no te lo haya dicho antes. Dicho eso, espero que descanses estos 2 días. Adiós». Es curioso lo rápido que pasa el tiempo cuando piensas en algo que te genera estrés. Los 2 días de descanso habían pasado muy rápido y ya me estaba preparando para salir de mi habitación e irme a la entrada oeste del centro comercial, ya que no me quedaba mucho tiempo. Cuando me dirigí ya a los vestidores, me encontré a Michael de cara. Tenía un rostro preocupado. «Chico, acompáñame, rápido, no te preocupes por la hora. Ven, es urgente». Yo, aún sorprendido, decidí que tenía que dirigirme lo más rápido que podía. Sin pensarlo accedí, ya que no solamente era mi jefe, sino de que no haría algo así, sin un motivo aparente. Aunque solo haya tenido una pequeña oportunidad de haberlo conocido, sabía que eso no era normal. «Siéntate, seré directo contigo. Rompiste las reglas, ¿vale? Y como consecuencia, bueno, ha aparecido, en vez de 1, 3. Es la primera vez que pasa algo así. Sin embargo, no tenemos otra alternativa sino adaptarnos». «¿Lo dices en serio? ¿Cómo se supone que lo voy a hacer si apenas sobrevivo a las 12? ¿Qué haré con 3 más?» Dije con un tono ligeramente histérico. «Entiendo que estés preocupado, pero olvidarte de ellas o olvidarte de que han cambiado no va a quitarlas. Le he pedido a Allison que sea tu compañera de esta noche, ya que no me confío de que tu turno sea fácil por las reglas. Entiéndelo como un apoyo de nuestra parte, ¿vale? Pero te advierto que no estarán en muy buen humor, ya que has hecho sus turnos un poco más complicados. Puedes confiar plenamente en ella, al igual que tú quieres salir con vida de aquí y quiere terminar el trabajo haciéndolo muy bien. Además de eso, la empresa te proporcionará una radio de corto alcance para que tú te puedas comunicar con ella. Aquí lo tienes, cógelo, está en el escritorio. La cosa va a ser así. Uno de ustedes se quedará en la oficina monitoreando todo y el otro saldrá a hacer la ronda. Pueden rotarse la posición o que uno de los dos haga una posición siempre. No me importa, eso queda a su cuidado. Solo recuerda que tenéis que hacer las rondas sin importar qué. No digo más, ¿vale? Me tengo que ir, tu ronda está por empezar. Ah, y no te preocupes por las puertas, ¿vale? Ya las ha cerrado Allison antes de que vinieses. Ha sido un poco malo de tu parte y descortés que hayas llegado tarde después de los 2 días. Así que creo que estará incluso un poco más enfadada contigo por llegar tan justo. Maldije para mis adentros por tener la cabeza en las nubes. Pero era normal, ¿no? Había vivido una situación muy traumática. Esperaba que mi compañera al menos lo entendiese. Luego de una pequeña despedida, me volví y dirigí rápidamente a los vestidores donde me puse a leer las reglas. Tras leerlas me di cuenta de que todas estaban iguales salvo la número 9 y la número 6. La regla número 9 antes decía: cada pasillo está marcado con los 12 signos del zodíaco. Esto era una forma bastante fácil de recordarlo, y si veíamos algo que no concordase con ello, intentásemos evitar recorrer esa zona. Ahora decía así: si hay un pasillo que no concuerde con los 12 signos del zodíaco, haz un recorrido por la zona para encontrar
Un sello. Cuando lo encuentres, asegúrate de dibujarlo en la zona interna del pasillo antes de salir del lugar. Ese sello podrá estar en la pared o en el suelo, así que tienes que fijarte bien. La regla número 6. Algunas veces el carrusel del área central se encenderá por sí solo. Si es así, súbete a uno de los caballos y no apartes la mirada del frente sin importar el motivo, gritos, sollozos o cualquier cosa que escuches detrás de ti. Te aseguro que no es real. La regla luego pasó a decir así. Regla número 6. Si el carrusel del área central se activa por sí solo, evita exponerte a la luz que emite. Si no lo haces, tendrás que subirte a él y esperar que se desactive por sí solo. Las reglas nuevas estaban añadidas al final y decían así también. Regla número 13. No confíes en el hombre de blanco. Por muy inofensivo que te parezca, el hombre está usando poderes psíquicos en ti para darte ese efecto. Confía en el hombre de negro, aunque su apariencia no sea para nada amigable o agradable a la vista. Regla número 14. El frío no es bueno si estás cerca de una tienda de ropa o cualquier otro lugar. Aléjate de ese frío antinatural. Sin embargo, tienes que hacerlo sin levantar sospechas. Ese ser no tiene que darse cuenta de que sabes que está ahí. Regla número 15. Los auriculares o parlantes están desactivados durante la noche. Cualquier sonido que provenga de ellos, debes ignorarlos. Las nuevas reglas en sí no me sorprendieron tanto como el cambio que había en la 9 y la 6. Eso sí me preocupaba. Michael había dicho que la nueva categoría era temporal. Eso fue lo que le dijo la compañera Allison. Algunas de las reglas incluso podían modificarse sobre la marcha en la misma noche. Pequeñas alteraciones, pero lo suficientes como para terminar en una muerte. Atención, atención, a todos los clientes a todos los clientes que se... Genial. Incluso los propios altavoces con la grabación estaba alterada. Hoy va a ser una noche muy movida. No podía creer mi mala suerte. Mi segundo día en este infernal trabajo y me estaban ya dando por todos lados. Los altavoces ya habían anunciado el cierre, pero con una falla simultánea en todos lados. La voz al final empezó a sonar de manera gutural e inhumana, por lo que Michael salió apresuradamente de la oficina pidiendo a otros trabajadores que desconectasen la energía que alimentaba a la grabación y también a los auriculares internos que estaban en la oficina. Él también me gritó a lo lejos: ¡Chico, Noah! ¡Ven! Dijo Michael gritándome, sacándome de mis propios pensamientos. ¿Te sucede algo? No, solo que antes de desactivar los altavoces, algunas voces salieron de ellos. Decían una frase, ¿sabes? ¿Frase? ¿De qué hablas? Si antes de que fuesen desactivadas solo se escuchó una cacofonía, sin entenderse una sola frase. Dime, ¿de verdad lo escuchaste? Y si es así, ¿qué fue? Dijo Michael con un tono casi neurótico. Sé uno solo con nosotros. Bueno, chico, no sé qué carajos podrá significar eso. En mi idioma ha sonado: estate con la guardia alta esta noche. ¿Me he explicado con claridad? Cristalino, señor. Bien respondido, chico nuevo. Venga, vámonos, empieza nuestro turno. Nunca había visto a Allison y me sorprendió de que me hablase por la espalda sin yo darme cuenta siquiera que estaba ahí. Solo había escuchado de ella y de su existencia a través de Michael. Era una chica pelirroja de mediana estatura, casi parecida a la mía, pero lo que más resaltaba era su mirada, unos ojos de un distinto color cada uno. Al parecer tenía heterocromía, lo cual hacía que uno de sus ojos fuese azul turquesa y el otro fuese un color pardo, con una tonalidad verdosa. Hola, soy Noah, un gusto conocerte, y perdón de que hiciese tu vida un poquito más complicada. Lejos de darme una mirada amenazante, ella me miró con un poco de lástima y me dijo: No te preocupes, Noah, yo también hice lo mismo en mi primer turno, ¿vale? Así que, bueno, al menos no estaré sola, ni tú tampoco. ¿Nos ponemos a ello? Bien dicho, Allison, dijo Michael mientras le ponía una de sus enormes manazas en el hombro. Tenéis que empezar el turno de vigilancia remota y uno tiene que hacer la ronda. Venga, chicos.
Es hora de empezar el turno. Os deseo la mayor de las suertes, dijo Michael mientras se ajustaba la gorra de seguridad y salía por una puerta del centro comercial para luego cerrarlo con candado. Para nuestra sorpresa, nuestra radio empezó a funcionar. Era la voz de Michael. Bueno, una vez hechas ya las presentaciones, diré que, os vigilaré y os ayudaré con las cámaras remotas desde las 23 horas a las 01 horas. Es para que os adecuéis al nuevo turno esta noche. Que tengáis suerte, chicos. Lo que tiene de grande, lo tiene de bueno, Noah, dijo Allison con un tono de risa. Dijo esto con su radio activada, y luego se volvió a escuchar una risa suave de Michael. Luego de la charla, Allison y yo comenzamos nuestro turno, empezando por cerrar las puertas que aún estaban abiertas. Habían algunas que eran bastante más sencillas de cerrar, las que estaban más cerca de la oficina, que Allison las dejó abierta a posta, para que así nos pudiésemos entretener un poquito fuera de la oficina. Debido a la ayuda extra de dicha tarea, me tomó la mitad del tiempo hacerla. Ya de por sí eran solo 10 minutos, y ahora terminamos en 5. No, ¿me oyes? Cambio. Sí, ¿qué sucede, Cambio? Es la regla número 6. Quédate en las sombras. ¿Pero cómo lo sabes? ¿Estás en la oficina, acaso? No, ahora mismo el tiempo apremia. Sí, he trabajado aquí antes en el turno diurno, antes de ser trasladado al nocturno. Soy de los pocos supervivientes del turno original. Ahora céntrate, ¿vale? No lleva mucho tiempo activada la regla, así que tienes un poco de margen. Y gracias al hecho de que me avisó con tiempo, la luz que me proyectaba el carrusel, que casi llegaba hasta mí, 8 metros de luz, impidiéndome seguir el camino de regreso a la seguridad de la oficina. Parecía que el maldito carrusel no quería que me fuese antes de darme un paseo con esos caballos de mirada perdida y cristalina, con unas expresiones vacías, pero a la vez sentía una malicia casi inhumana proyectada desde esos seres inanimados. ¿Sabes si hay alguna fuga en los sistemas de extinción de incendios? No tenemos de eso en este lugar. Pues está lloviendo, sin embargo es un líquido negro, parece agua sucia. Se comporta como si fuese agua normal, sin embargo es negra. No, tú encuentra algo con que cubrirte de la luz del carrusel. Regresa aquí, ya. Dijo Allison con un tono realmente preocupado. Lo que parecía una simple fuga en el sistema de extinción de incendios que me había dicho que no existía de esta manera aquí, comenzó a parecer más una tormenta. Hicieron falta solo 7 minutos para que el agua llegase por encima del tobillo. Justo cuando el agua empezaba a llegarme a las rodillas, el carrusel dejó de proyectar la luz. Muévete ahora, no querrás que esas cosas que habitan el agua te atrapen. Sabía que correr en el agua era un intento sin sentido, así que intenté ir lo más rápido que podía a las escaleras que subían al segundo piso. Sin embargo, empezaba a escuchar bastante ruido detrás de mí, y justo cuando iba a girarme para ver qué había hecho ese ruido, Allison gritó a través de la radio. No te gires a ver lo que es. No sé qué regla puede ser, sin embargo puede ser una de las extensiones de la regla del carrusel. Así que intenta no girarte hasta llegar al segundo piso. Los ruidos provenían de todas partes y cada vez se hacían más fuerte. Al llegar al último tramo de escaleras, Allison abrió la puerta y me tomó del uniforme con tanta fuerza que me hizo caer al suelo casi de boca, si no hubiese puesto las manos por delante. Y fue justo a tiempo, ya que detrás se escuchó un golpe en la puerta, un golpe seco y sordo. Al mirar por las cámaras vimos una mezcla híbrida entre ser humano y pez, pero no un pez cualquiera, sino un pez abisal, de esos con dientes largos y con ojos vidriosamente claros como la leche. Bien, ya que estás aquí te diré que yo haré la siguiente ronda. Te he visto realmente lento y casi mueres. ¿Qué son esos seres? ¿Lo sabes? No lo sé. Pero no es la primera vez que los veo, es la segunda ya. No sé lo que están intentando hacer, pero no van a derribar la puerta. ¿Cómo estás tan segura de eso? Si fuese así, ya estaríamos muertos.
Si te fijas, solo se escuchan golpes leves, como si no pusiesen todo el esfuerzo. Y no hay nada más que mirar la puerta en sí. No tiene ninguna abolladura, ni nada más que arañazos leves en la pintura. Está bien, confiaré en esa puerta. Por ahora. Eres desconfiado, ¿eh? Bueno, eso puede ser útil en este trabajo. Allison intentó consolarme para que me tranquilizase, y en ese consuelo ya habían pasado los minutos de la siguiente ronda. Vale, tú te quedas aquí. Yo me iré a hacer la ronda. Me avisas si hay algún peligro cercano, ¿eh? En la siguiente vas tú. Así nos vamos rotando un poco el puesto y vamos bajando un poco el estrés, ¿vale? Sí, capitana, como usted ordene. Dije haciendo un saludo militar en un tono de burla y también de risa, para así intentar romper el hielo. Pareció funcionar, ya que la hermosa pelirroja se rió con mi broma y me hizo también un saludo militar, saliendo luego con un rostro serio para hacer la ronda. ¡Ey! ¿Olvidas que estamos aquí atrapados en este centro comercial inundado? Hay un montón de esas aberraciones ahí fuera, en esta nueva piscina olímpica que tenemos ahí abajo. ¿Te acuerdas aún? Cálmate, señor preocupado. Ya no hay nada ahí abajo, no hay agua. Las reglas seguirán su curso según termine la noche. No nos podemos quedar aquí toda la misma, ¿vale? Así que recuerda la regla número 1. Tenemos que hacer rondas cada hora. ¿Qué tal todo, chicos? ¿Cómo están esos seres peces? ¿Habéis pillado alguno para hacerlo a la brasa? No estaba ahí fuera cuando pasó todo. Casi le pillan, pero bueno, nos estamos acostumbrando. Logró salvarse muy por los pelos. ¿Él se encuentra bien? Afirmativo. Vale. Esta ronda la harás tú, Allison. La siguiente la haréis los dos juntos. Porque yo os cubriré desde las 00 a 01 m. Yo con las cámaras, ¿de acuerdo? Cuídenme un poco. Saldremos de esta juntos, ¿vale, chicos? Así estaréis menos tiempo expuestos, fuera en el peligro. He comprobado que el que se arrastra no está fuera de la oficina. Si lo hubiese estado, ya se habría sumado. No te pagan lo suficiente para esto, jefe. Que sigáis con vida un día más, para mí lo es. Gano ya lo suficiente como para tener una vida despreocupada para lo que me queda de la misma. Sin embargo, tú no llegas todavía a los 30. Y quiero que por lo menos, si está en mi mano, llegues a superar esa edad. La ronda de Allison pasó sin ningún problema, y luego volvió a manifestarse Michael como si fuese una presencia protectora fantasmal. Él es el jefe que cualquiera querría tener. Nunca en mi vida he tenido a algún jefe que se preocupase tanto por nosotros, y sobre todo en una situación tan de vida o muerte. Podría pasar la batuta y dejar que nos apañásemos solos. Sin embargo, mantenía nuestros niveles de estrés a raya y hacía que estuviésemos siempre atentos. Era como un segundo padre. Me alegro de que en esta ronda no haya pasado nada. Allison, tú irás al este. No, tú irás al oeste. Buena suerte. Asegúrense de no romper ninguna regla. Al salir yo también me di cuenta de que lo que dijo Allison era cierto. No había nada de agua. Ella me dijo que simplemente se había ido. Era como si antes hubiese sido una ilusión. No perdamos el tiempo, hagamos esta ronda y luego volvamos lo antes posible, dijo Allison con un tono de premura. Y así empezó la ronda. Todo era normal, sin incidentes, cada uno por su lado. Todo estaba en completa calma. Demasiada calma. No, cuidado. Cierra los ojos, chico. El reloj de la fiesta se ha detenido. Ya le avisé a Allison, así que te toca a ti. Cerré mis ojos y empecé a contar hasta 20 tal y como decía la regla. Sin embargo, no sucedió nada, hasta casi llegar al final, que es cuando se escuchó un gran campanazo y me dejó realmente adoloridos los oídos. Sentí que una mano se posaba luego en mi hombro, a lo que rápidamente me puse en una posición defensiva y apunté con mi linterna. Era Allison. Veo que has escuchado el campanazo, ¿eh? Bueno, la regla no dice qué tipo de campana sonará, por eso es bastante más recomendable contar hasta 20 lo antes posible. Te estarán pitando los oídos, pero no te preocupes, ya pasará. ¿Terminaste de revisar tu ala? Claro, si no, ¿por qué estaría aquí? No, Allison,
¿Está todo en orden? Sí, le ha tocado a Noah al campanazo. Le dije que era temporal. Sin embargo, lo dije casi gritando. Pobre desgraciado. Todo te pasa a ti, Noah. Pero poco duró la felicidad, ya que el tono de Allison se puso realmente serio y en blanco. ¡Oh, no, 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 no! ¡Tienes que estar de broma! Allison informa. El pasillo que tenemos por delante cumple la regla número 9. No es ninguno que se asemeje con los signos del zodíaco, dijo Allison con un tono casi de resignación. El símbolo se asemejaba a un hombre con una espada y muchos brazos. Su cabeza era la de una serpiente con escamas que se plegaban de manera que parecía una corona. En cada brazo tenía una cabeza decapitada. No me dijo más y empezamos a hacer la ronda por ese lugar, no sin antes darme un lápiz de maquillaje, uno que se usa para maquillarse los ojos. Me dijo que era para encontrar el sello y luego dibujarlo por el pasillo. Dijo que era muy mala dibujante, así que prefería que lo hiciese yo, que segurísimo que me iba a salir mejor que a ella. Acordamos que el que encontrase antes el sello iba a hacer con luz intermitente un encendido y apagado de la linterna. De esta manera, cuando uno apuntase al otro y hiciese este intervalo, sabríamos que había encontrado el sello. Dijimos esto porque el pasillo era mucho más ancho que uno normal, y si uno de los dos hacía esa señal nos teníamos que reunir en medio para ver qué hacer a continuación. Y aquí es cuando empezó a ocurrir lo extraño, ya que en el pasillo había tiendas como cualquier otro lugar. Sin embargo, tenían cosas extrañas. Muchas parecían abandonadas y otras parecían estar fusionadas, como si alguien mezclase un oso de peluche con un plato o alguien intentase mezclar alguna especie de pata de cabra con la cabeza de un pollo. Y parecía que había sido hecho desde hace un tiempo, ya que veía moscas alrededor, síntoma de que estaba ya en descomposición. Mientras buscaba atentamente, me fijé que había una biblioteca. Era extraña, igual que todo lo que había en este lugar. Biblioteca Agonía, donde el temor y el sufrimiento se harán parte de tu día a día, acompañado de unas reglas. No sabía por qué. Algo me sonaba. No en sí el eslogan o el nombre de la biblioteca. No, la fachada de la misma. Como si hubiese leído un artículo hace un tiempo, donde tuvieron que cambiar bastante de bibliotecario, porque desaparecía sin rastro alguno en el turno nocturno. Qué raro. Bueno, podía ser mi imaginación. Al fijarme entre los libros de exposición, vi que todos eran extraños, pero uno más que todos los demás, de que uno estaba inmaculadamente limpio, con unos bordes blancos, y en medio había un sello. Al inspeccionarlo vi que tenía un sello en medio. Sabía que ese era nuestro libro. Me di la vuelta e hice ese patrón intermitente con la linterna. Allison no tardó en acercarse, así que me di cuenta de que había funcionado nuestro patrón, pero no era ella. Sus ojos, en vez de ser uno de cada color, eran negros. Me di cuenta de que esa no era Allison. Así que le dije que se quedase aquí y memorizase el sello, mientras yo iba a buscar los lugares donde dibujarlos. Ella asintió sin decir palabra alguna, pero me dijo luego, cuando empecé a ir: no tardes mucho, te estaré esperando, ¿vale? Con un tono frío, tan frío que me puso los pelos de gallina. Me di tiempo solamente para esconderme detrás de una esquina y pensar qué hacer, y entonces una mano se posó en mi boca. Era Allison, la verdadera Allison. Me alegro de que te hayas dado cuenta de que esa no era yo. Tengo un plan. Mientras yo atraigo a la falsa tú, dibuja el sello alrededor del pasillo, ¿vale? Ella resopló con aire de resignación. Se notaba que odiaba dibujar. Sin embargo, no teníamos alternativa. Está bien, pero no tardes mucho. Espero que no me toque lo mismo que a ti y me encuentre alguien como tú, dijo Allison. Pero luego vi que ella se escondió en las sombras. La falsa Allison volvió a aparecer. ¿Por qué tardas tanto, Noah? ¿Dónde está el sello? En la biblioteca, Allison. ¿Ves ese libro tan blanco? Ese es el sello. Ahí está. Espéranos aquí. Ahora volvemos. ¿Espéranos?
Espérame, quise decir. Perdona, me confundí, dijo con una sonrisa que enseñaba dientes puntiagudos como los seres abisales. Su expresión era casi idéntica a la de Allison, si no fuese por los ojos, el tono frío y esa sonrisa cargada de dientes asesinos. Al entrar la falsa Allison, yo hice señas con la mano para que la otra saliese de la sombra. La verdadera Allison me hizo un gesto de no mirar atrás, y tenía razón, ya que en ese momento escuché muchas voces combinadas en una sola detrás de mí. Vuelve con nosotros. Sé parte de nosotros. Vuelve con nosotros. Sé uno con nosotros. Decía la unísona voz una y otra vez como si fuese un bucle. Yo solo podía rezar y pensar, «Allison, termina eso ya», dije para mis adentros. Ya no tenía que quedar mucho, pensé. Me di cuenta de que terminó, ya que en el momento de hacerlo, una luz azul se proyectó desde ese lugar. Yo no tardé, obviamente, en dirigirme al mismo, viendo que Allison y yo cruzábamos el poderoso y brillante sello. Tras de mí estaba la falsa Allison, un falso yo, un falso Michael y falsos muchos conocidos nuestros, todos con esos ojos negros, esa boca llena de dientes. Todos estaban atrapados ahí, como si una fuerza invisible se interpusiese entre ellos y nosotros. No hizo falta ni una palabra, solo una mirada entre Allison y yo, para darnos cuenta de que era el momento de irnos de ese lugar. Sin embargo, cuando salimos de nuevo de ese pasillo, había algo frente a nosotros. Era el carrusel. Parecía que quería la segunda ronda esta noche. El maldito aparato parecía más una máquina centrífuga, más que un aparato de entretenimiento. Analizamos las posibilidades, mientras el mismo cada vez sonaba más fuerte. Tendríamos que caminar lo más despacio que pudiésemos, pero tratando de mantenernos dentro del rango de los 17 segundos, que es cuando el carrusel dejaba de actuar y se apagaba por unos instantes. Esos 17 segundos eran también a 8 metros del mismo, por eso teníamos que tener muchísimo cuidado. Hagamos esto de una vez, Allison. Debemos regresar lo antes posible a la oficina de seguridad. Tienes toda la razón, Noah. Si esto ha salido de control, ¿quién sabe lo que nos espera esta noche? Paso a paso, obstáculo a obstáculo, fuimos usándolo a nuestro favor. Era como si nos estuviésemos escondiendo de la propia mirada de Sauron. Sí, ese ser que cuando te toca con su mirada te mete en una hipnosis o toma posesión de tu alma casi. Obviamente pensaréis que esto es una exageración, y puede que lo sea. Sin embargo, todos mis sentidos, todo mi instinto me decía que no me expusiese, me lo gritaba casi. Logramos salir a escasos segundos de la siguiente oleada de luz. Y justo cuando entramos a la oficina, como si hubiésemos presenciado el mismo infierno, nuestras radios sonaron al unísono. Chicos, ¿me podéis oír? ¿Estáis ahí? Responded. Dijo la voz de Michael con una profunda interferencia de por medio. Nosotros al unísono respondimos sí, y luego la interferencia se fue, como si fuese un último obstáculo del carrusel por impedir que nos comunicásemos con nuestro jefe. Me alegro de que respondáis, chicos. Ha pasado mucho tiempo desde que habéis respondido por última vez. Estaba advirtiendo lo peor. Los dos nos miramos con un tono de perplejidad. Estábamos los dos muy sorprendidos. ¿Cómo que mucho tiempo? Entonces Allison le preguntó a Michael, ¿cuánto tiempo ha pasado? Casi una hora. Efectivamente, comprobamos los dos el reloj y ya eran casi las 1. Eso significaba que teníamos que empezar la siguiente ronda. Allison en ese momento puso una mirada sombría y me miró para luego exclamar,
Esto tiene que ser o el carrusel o estar en ese pasillo. Estar en uno de los dos lados tuvo que alterar un poco el tejido del propio tiempo. Le informamos a Michael sobre las reglas y él simplemente dijo que tuviésemos cuidado y que lo apuntaría de nuevo en el cambio de las mismas. Con eso se despidió. Ser jefe de seguridad me da unos beneficios, pero también muchas responsabilidades. Tengo que descansar porque mi turno diurno, por así decirlo, está en otro lado, donde también hay reglas extrañas. Pero viendo que esta noche es tan caótica, os daré un comodín. En la oficina el segundo cajón del escritorio central tiene un doble fondo. Ahí hay una nota escondida. En esa nota habrá un número de teléfono. Usadlo solamente en caso de urgencia extrema. No necesitáis decir nada, solo llamar y decir: Levi, ayúdanos. Él sabrá lo que hacer. Las siguientes rondas, de la 1 hasta las 2 y desde las 2 hasta las 3, fueron pasando con normalidad. Nos fuimos rotando como teníamos planeado. Sin embargo, cuando coincidimos en la de la número 3, eso cambió un poco las cosas. Y no me estoy refiriendo a la regla de las tiendas de ropa, no. Tampoco a los fluidos de las fuentes, tampoco. Era una sensación de escalofrío que sentía cada vez más fuerte en mi espalda. Al terminar mi recorrido, volví a la oficina, donde estaba Allison en las cámaras, que me miró con un tono realmente preocupado y me dijo: «Noah, por Dios, al fin regresas. Estuvo a punto de atraparte, ¿no lo viste?», dijo Allison con un rostro realmente cansado y con una mirada de preocupación extrema. Al mirar la cámara, nos dimos cuenta de que el que se arrastra estuvo a punto de entrar por la puerta atrás de mí. Estaba ahí, dando vueltas alrededor de la puerta, arañándola con sus manos. Fijándonos de cerca, no era el mismo que la otra vez. No, era un poquito cambiado, si tuviese que decirlo. Parecía un cadáver como antes, sí. Sin embargo, antes tenía la forma de un humano fallecido, simplemente que era solo su torso. Sabíamos que era un ser medio devorado, si tuviésemos que describirlo. Sin embargo, ahora era un espectro transformado. Sus manos ahora eran verdaderas garras, y su cuerpo tenía como una especie de espinas que salían desde sus articulaciones, haciéndole sonar como si fuesen ramas partiéndose cada vez que se movía. Era algo salido de una pesadilla, y justo cuando nos quedábamos viendo durante casi un minuto, él apartó la mirada del suelo y miró fijamente a la cámara para sonreír con una sonrisa desprovista de carne. Se le veían los dientes, unos dientes de depredador, no los de un ser humano, ya que eran puntiagudos como si fuesen los propios dientes de un lobo. Viendo a este ser, Allison dijo con una sonrisa satírica e irónica: «Tengo un amigo que es rumano, ¿sabes? Viene de la región de Cluj. Él me dijo que en una de las aldeas muy remotas que hay ahí, hay historias de gente igual, gente ahogada, gente colgada, que los animales los devoraron parcialmente, las piernas que andan sola en el bosque, el torso que se arrastra. Este me recuerda a una de ellas, ¿sabes? Esos rumanos tienen costumbres muy extrañas». No le veía ninguna gracia al chiste a Allison. Ese ser era producto de una pesadilla, y lo dijo casi en tono de risa. Yo, armándome de valor, miré a Allison y con una mirada seria le dije: Allison, creo que el único indicio de saber si ese ser está detrás nuestra es el escalofrío que da, porque es invisible. Obviamente me he girado en varias ocasiones y no lo he visto. A la cosa blanca de la primera noche sí, pero a él no. Sin embargo, esta vez no se detuvo. El ser consiguió arañar la puerta, haciéndole profundos arañazos. Allison, viendo la cámara, se asustó y buscó en el segundo cajón. Pero para nuestra sorpresa, ahí no había solo una nota, había varias. Sin embargo, leyendo, vimos que había 3 que eran bastante importantes. 1 era la del número. 2 era la de una botella de agua bendita que se suponía que teníamos que tirarle al ser pálido, y la tercera era un diente que decía: tírale este diente a la cosa que se arrastra y ella se alejará. En ese momento nos armamos de valor y Allison, siendo la veterana, abrió la puerta y le lanzó el diente al ser. No sabíamos si iba a funcionar,
pero en el momento que el diente tocó al ser que estaba delante nuestra dando una imagen de pesadilla, sencillamente se desvaneció en una nube negra delante de nosotros. Lo acompañaron también las luces, que se fueron rápidamente, y también se fueron las cámaras, que tuvimos que reiniciar manualmente, ya que sin ellas nuestras rondas serían imposibles. ¿Qué pasó, Allison? ¿Qué fue eso? Ella simplemente se encogió de hombros, no lo sabía. Simplemente sabíamos que el diente funcionó. Aunque sí tengo claro una cosa. Hace tiempo, cuando empecé a trabajar aquí en el turno nocturno, viendo las cámaras me percaté que esa cosa venía desde el pasillo Taurus. Era algo muy llamativo, ya que allí hay una tienda de mascotas que principalmente es de perro. Y justo cuando vi este diente me di cuenta de que puede ser un diente de esa tienda, ¿sabes? Y el que la haya puesto ahí es una persona que conoce a la perfección las debilidades de estos seres. ¿Tú crees que es ese tal Mihai con el que Michael tiene contacto? ¿Y quién sería si no? Nuestro buen Michael parece ser una persona buena, pero seamos honestos, no creo que sea el más avispado del mundo, sobre todo para encontrar las debilidades, siendo solamente un jefe de una guardia nocturna o diurna, no importa. Él no creo que tenga ese conocimiento. Entendí el punto de Allison, pero no entendí por qué quería desacreditar tanto al pobre Michael. Continuamos el resto de las rondas sin ningún incidente más, y el reloj al fin sonó, dando las 6 a.m. En ese momento, antes de irme, obviamente tenía que percatarme de la regla 11. Cogí el espejo y vi que fuera no había nada anómalo. Mientras nos dirigíamos hacia la salida, fui yo quien tomó la iniciativa de observar si había alguna anomalía más. Estuve de suerte de que la luz del sol se pudo ver a través del espejo de manera normal. Al salir vimos a Michael bajando de una caravana. Estaba estirándose y bostezando profundamente. Así que esa era la razón por la que se encontraba tan cerca del centro comercial siempre. Y por eso nos podía contactar. Eso lo resuelve todo. Él vino tranquilamente andando hacia nosotros. Michael, con un rostro realmente aún de dormido, me dijo: «Hola Noah, hola Allison. Creo que anoche tuvisteis momentos difíciles, ¿verdad?» Ambos asentimos, y yo, sin dejarle decir una palabra más, le dije: «Michael, voy a renunciar. La verdad, esto es demasiado arriesgado». Allison me miró con una mirada de piedra y se quedó en shock. No pudo decir nada. Y ahora todos estaréis pensando que la mirada de Michael sería de sorpresa, ¿verdad? No, simplemente se quedó igual. Sacó un cigarro y lo encendió. Y no sé por qué, su humo era de un color púrpura, morado. «Bueno, Noah, no te preocupes. Vamos a hablarlo. Escucha, te aumento el sueldo de $27 a 61 la hora. ¿Aceptas?» «Oh, venga ya, Michael. Déjate de farsas. ¿Eres solamente el jefe de seguridad? ¿Qué te crees? ¿El director y dueño de este centro comercial?» Oye, tranquilo, no me faltes al respeto, que aún sigo siendo tu jefe. Y te puedo dar una buena paliza si quiero. Segundo, tengo ese poder, ¿vale? Mirad, formo parte de una agencia, aunque no a tiempo completo. Esa agencia financia este lugar, ¿vale? Y siempre financia de 1 a 3 guardias. Así que sí, siendo el jefe de esta guardia, puedo elegir hacer lo que me plazca. Tienen muchos ingresos, ¿vale? Así que este aumento es mínimo para ellos. Lo único que te puedo decir, Noah, es que ellos están investigando desde hace un tiempo, mejor dicho, desde que se originaron estas reglas, cómo acabar con ellas. Es una rama del gobierno, pero no sé decirte más. Soy un empleado a tiempo parcial por eso. No formo parte plena de esta organización y no sé más detalles. Te prometo que te lo he dicho todo. Acepté el trato, pero no era por el dinero. No necesitaba tanto, tampoco me lo gastaba en nada. Pensé en Allison y pensé en Michael, ya que sin mí seguramente su trabajo sería el doble de difícil, y siendo un trabajo tan aleatorio, podían fallecer. Los siguientes días fueron un poquito tensos, sí. Sin embargo, logramos no romper ninguna de las reglas. Un día, Allison, abriendo la puerta, casi rompe la regla número 11, la del filtro.
Mirando, nos dimos cuenta a través del espejo de que los árboles se quemaban a la luz de ese sol, dejando solo cenizas y también alaridos tras de ellos. También una de las noches, la regla del frío fue tan extrema que se me congelaron los vellos del brazo con solo unos segundos expuestos cerca de esas tiendas. Y tras pasar 2 semanas con estas reglas, Michael una noche nos dijo que nos iba a acompañar. Michael y Allison esa noche habían llegado antes que yo. La confianza y seguridad que teníamos respecto a las noches anteriores era muchísimo mayor. Al fin de cuentas nos estaba acompañando nuestro gran jefe, ese enorme hombre que en caso de necesidad nos podría ayudar. La noche fue rutinaria. El carrusel se puso un poco quejumbroso. Pareció el pasillo extraño. Y luego, a las 1, es cuando empezó todo a ir cuestas abajo. La regla número 15, la de los audífonos, la que teníamos que evitar, comenzó a manifestarse. Al principio era un leve sollozo que fue fácil de evitar, pero a medida que permanecíamos fuera, realizando la ronda, Allison y yo sentíamos que el ruido se hacía cada vez más fuerte hasta el punto de tener que cubrirnos los oídos con las manos y no poder evitar nada, ya que esos ruidos, incluso cuando tiramos las radios alejadas de nosotros, seguían escuchándose en nuestros oídos. Era imposible terminar el recorrido y tuvimos que volver a la oficina. Esto hizo que Michael se preocupase. Chicos, no sé qué consecuencias hay de no terminar una ronda, así que espero que todo salga bien después de esta. Eran ya las 2 y teníamos que salir de nuevo. Los gritos por suerte habían desaparecido. Sin embargo, la niebla, que nunca la habíamos visto, se manifestó. Entonces Michael empezó a responder por las radios que habíamos recuperado instantes atrás. Era curioso, las radios parecían haber sido un poco manipuladas, estaban un tanto arañadas, pero no demasiado. Chicos, ¿habéis comprobado en alguna de las rondas si las puertas estaban cerradas? Yo recuerdo haberlas cerrado. Sin embargo, al no terminar la ronda, podía ser que una de ellas se quedase abierta y de ello saliese la extraña niebla. Quiero que vayáis juntos esta vez y miréis las puertas si es posible. En caso de peligro, salgáis corriendo hacia la oficina. El plan era ir yo al ala este y ella al ala sur, pero nos encontramos en medio y encendimos de nuevo las linternas para hacer el rondín conjunto. La regla de la niebla, que en un principio parecía difícil porque era andar hacia atrás usando del espejo como guía, no fue tan difícil. De hecho, era bastantes pocos centímetros que nos dividían a Allison y a mí, y tener el reflejo del espejo cerca nos ayudaba a cubrirnos el uno al otro. Aunque eso no nos quitó de encontrarnos a aquello que moraba en la niebla. Vimos una figura humanoide y nos paramos en seco. Esa tenía las piernas contorsionadas en ángulos imposibles para el ser humano. Carecía de cabeza, si es que alguna vez tuvo algo en ese lugar. Sus pies estaban apuntando hacia atrás, como si fuesen los pies de un can, sin embargo en el cuerpo de un ser humano. Parecía ser dócil, no había algo que nos indicase de que iba a atacarnos. Y donde hubo uno, hubo 2, y luego 3, y así fue hasta que ya estaban todos alrededor nuestra. No sabía cuántos eran, sin embargo, vuelvo a decir, no sentía ninguna intención hostil. Allison y yo terminamos de revisar las puertas y todas las entradas. Todas estaban cerradas, no sabíamos de dónde provenía la niebla. Sin embargo, aquí es cuando nuestro instinto a la vez nos advirtió, nuestro vello se erizó y entonces decidimos volver rápidamente a la oficina a descansar. Y justo cuando estábamos volviendo, se escuchó estática en la radio y la voz de Michael entrecortada nos dijo: Cuidado detrás de vosotros. Fue demasiado tarde, ya que en el momento de girar vi al ser pálido mirándome fijamente. Le dije a Allison que corriese, y ella lo hizo. Yo miré fijamente al ser,
igual que uno cuando mira a un oso para que éste no le ataque. Sin embargo, empecé a temblar de miedo, y el ser lo sintió. Al principio se quedó estático como tendría que quedarse. Sin embargo, a los pocos segundos empezó a correr tras de mí. En un iluso intento pensé que podía perderlo en la niebla. Ese fue mi mayor error. En un principio lo perdí, sí. Sin embargo, al mirar hacia mi alrededor, ya no lo encontré en ningún lado. Luego solo escuché unos pasos muy rápidos y sentí que algo enorme me embestía. Me lanzó contra una de las puertas de las tiendas y yo caí en el suelo. Luego, usando sus enormes garras, me desgarró el abdomen. Por suerte, no llegó a mis puntos vitales y no dejé un reguero de tripas por el suelo. El ser, al verme en este estado tan lamentable, ni siquiera se molestó en correr hacia mí ya. Andaba de manera lenta, como si se estuviese ya burlando de mí, ya que sabía que no podía escapar de él. Y para suerte o desgracia mía, algo sucedió. Me ayudó, pero no era ni Allison, ni Michael, ni el tal Mihai que se suponía que teníamos que llamar. No, era la niebla misma. Parecía como si se hubiese disipado parcialmente en un círculo alrededor de ese ser. Y esos seres que también habitaban también la niebla rodearon al pálido. Eran lentos, sí, sin embargo eran muchísimos. No podía contarlos con la mirada. Eran más de 10 o 20, podía pensar con la mirada casi desvaneciéndose debido a la pérdida de sangre. Entre todos se abalanzaron encima del ser pálido, el cual intentó escapar cortando a la mitad a alguno de ellos. Sin embargo, sirvió de poco, ya que cuando los destrozaba volvían a ser niebla. Y a pesar de tener esa apariencia idéntica a un ser de pesadilla, viéndolos un poco mejor, esos seres eran parecidos al ser pálido. Sin embargo, eran deformes, aunque tampoco importó. Esos seres parecía que tenían un objetivo en común, y eran destrozar a ese ser. No entendía por qué. Sin embargo, Michael se escuchó a través de la radio, ya con menos interferencias. Él rompió la regla. No se tenía que mover. Se dejó llevar por sus ansias de sangre. Y la niebla está cumpliendo las reglas. La niebla envolvió por total al ser, y no quedó en fracción de segundos nada de él. La niebla volvió a hacerse densa, y solo podía ver vísceras, sangre y hueso por el suelo, algo de piel pálida. Sin embargo, al estar ya llena de sangre, no podía distinguir el color blanco más. La ilusa de Allison, en vez de alejarse, solo volvió a mí. Parecía tener unas vendas que usó para cerrar mis heridas de manera improvisada, y me ayudó a volver a la oficina. Michael se alegró mucho, ya que no había respondido más allá de la radio después del encuentro con esos seres. Yo le dije que no se preocupase, que habíamos salido de una pieza de esa. Lo dije ya con un tono de humor que era ya característico de los tres. Michael simplemente me dijo que era suficiente de bromas, que no gastase más fuerzas hoy. Las siguientes rondas las iban a hacer Allison y él, así que yo me podía quedar con las cámaras. Así que luego salieron los dos a hacer la última ronda. Sin embargo, Allison, estando ya muy preocupada por mí, le preguntó a Michael si podía hacer la ronda sola. Él simplemente asintió y se dio cuenta de que sí, necesitaba más ayuda médica, ya que me movía mucho y estaba volviendo a perder sangre. Ella me golpeó en la cabeza de manera juguetona para que me parase de mover. Sin embargo, el tozudo de mí no paraba. Allison, viendo esto, miró de nuevo a Michael. Michael, con aire resignado, dijo que saldría a hacer la última ronda, que tuviésemos cuidado. Ambos seguimos el recorrido de Michael a través de las cámaras. La niebla seguía ahí. Y para desgracia de Michael, se topó con el último pasillo, el pasillo extraño. Nos dijo que cuando leyó las reglas no tenía nada que ver, ya que en esta ocasión tenía que dibujar con tiza el sello, y tuvo que mirar en alguno de los botiquines cercanos si había algo para abrir una de las tiendas cercanas y poder cogerlo. Luego lo explicaría a dirección, y así lo hizo. Se adentró al lugar, pero el área de fiestas, siendo un poco idéntica, tenía algo distinto. Había una diferencia. Tenía sillas con clavos y mesas que estaban encendidas. Sí, encendidas. Estaban armadas de fuego, como si alguien hubiese echado gasolina encima de ellas.
El sello se encontraba en un caballete. Sí, un caballete para pintar. Sin embargo, estaba en el suelo, mojado, como si le hubiesen tirado un cubo de agua encima. ¿Acaso no querían que se encendiese con tanto fuego alrededor? Bueno, no encontraría sentido más allá de ese. Michael se alejó del lugar y dibujó justo a tiempo con la tiza el círculo del sello, para luego dirigirse de nuevo a la oficina. Al estar ya dentro los tres, algo raro se escuchó. Al principio fue solo una vez, luego dos. Alguien estaba tocando la puerta. Sin embargo, al mirar por las cámaras, no vi a nadie. Eso fue muy extraño. Esperamos un poco, y luego Allison me pidió perdón, ya que me levantó rápidamente para que yo no me sintiese dolorido al hacerlo. Fue incómodo, sí. Sin embargo, Michael cargó con la mayor parte del peso, y ella fue la que comprobó la regla del filtro lumínico. No había nada. Pero entonces alguien decidió manifestarse de nuevo. ¿De verdad creen que les dejaré salir de aquí así sin más? Uno de ustedes incumplió una regla. ¿No es así, Michael? Te olvidaste de dibujar una línea con la tiza debido a la niebla. ¿No viste bien? No dibujaste bien. Y gracias a tu error, ninguno de ustedes saldrán de aquí. Aunque ese no es el único, ya que uno de ustedes al no terminar la ronda dejó algo abierto. Bueno, no era una puerta para vuestra sorpresa. Se escucharon cristales rompiéndose y Allison, sorprendida, nos preguntó si oíamos lo mismo. Asentimos los dos. Luego una gélida ráfaga de viento entró violentamente destrozando todas las puertas y cristales del lugar. De repente todo estaba en una penumbra, nada viéndose alrededor como si fuese una noche eterna. El viento seguía avanzando alrededor nuestra sin detenerse, y tan pronto como eso sucedió, empezó a entrar algo. Michael en ese momento, a duras penas, cogió uno de sus brazos libres y llamó a alguien. Solo se escuchó: «Ya era hora que me llamases, maldito. Sabes que te dije que me tenías que llamar con más anterioridad. Tengo una agenda muy completa, pero bueno, dame 10 segundos y estaré ahí. Sobrevive». Eso sonaba realmente fácil viniendo de alguien que no estaba aquí. Luego todo se volvió gris y estuvimos en un paisaje helado. Habíamos entrado a un reino que parecía estar lleno de frío, montañas y el mismo viento eterno que nos había llevado. Y no sé por qué, estaba perdiendo la conciencia. 14 de febrero de 2024. Informe Acre. Guión 3. Sargento Mayor John Jaden, alias Juan Jadev, accediendo a la zona de categoría D. No hay ninguna anomalía visible. Se sospecha que nuestro principal informante ha desaparecido junto con otros 2 guardias que estaban realizando su turno. Estado actual: sitio 44 despejado, carente de reglas diurnas, esperando para reglas nocturnas. Descripción: el sitio 44 es un centro comercial de múltiples pasillos, tasa de visitas baja. Se recomienda uso de armamento hecho de materiales con propiedades mágicas para mantener la cautela. Tras usar el detector y extractor de poderes y artefactos místicos, hemos visto que el lugar 44 será reclasificado a una misión de clase B. Escama 3 esperando solicitud de un agente superior para realizar la misión. John fuera. Agente especial Nicole Zepesh. Confirmación de misión de nivel B. Fuera. Tercera colonial. Unirá a ustedes una vez que haya terminado esta misión de nivel A. Fuera. Le hice gestos a mis hombres para que avanzásemos en sigilo. El centro comercial estaba desértico. Sí, todavía estaba cerrado, pero había un aire muy extraño dentro. No sentía presencia de vida. Es como si estuviese en la luna, si tuviese que describirlo de alguna manera. Estando en la prisión y estando en otros lugares de reglas, pensaba que me había acostumbrado ya.
Pero otras misiones me recordaban este estado. Normalmente cuando había un lugar con reglas y había una puerta secreta, siempre el estado era el mismo. Era una atmósfera propia, como si el lugar estuviese poco a poco metamorfoseándose en una dimensión diferente. Es difícil de explicar, sí, pero eso no importa. Lo que importa es la misión, y ahora mismo estábamos ante una habitación distinta. Había una puerta en una de las tiendas de ropa que conducía a un lugar distinto. Le ordené al comando que se detuviese, ya que veíamos como poco a poco el hielo iba invadiendo la tienda. Teníamos que estar atentos. Procedimos a entrar en una formación defensiva en ese portal improvisado. Al otro lado había un páramo realmente desconcertante. Era un lugar inmenso, así que desplegué el detector de campo. Este me diría dónde estuviésemos si estábamos en un universo ya registrado por Acre. El aparato funcionó durante unos minutos haciendo ecos por todo ese nuevo reino, y sí, nos dijo dónde estábamos. Detección finalizada. Estado: Reino de Jotunheim. Mitología nórdica. Era pre-Ragnarok. Pelotón, ya sabemos dónde estamos. Ahora procederemos a seguir rastros. Veamos si podemos encontrar a los desaparecidos y sellar este portal si podemos. Tenemos que realizarlo antes, si podemos, de que llegue el agente especial. Tenemos que dar buena impresión ante este recién ascendido. ¿Me he explicado con claridad? Mis 3 agentes saludaron a la vez, y mi compañera segunda al mando, también la más veterana en esta escama, dijo que usaría los binoculares para mirar si hay algún enemigo cerca. Estos podían ver en todo tipo de colores, formas y también espectros. Podía ver en infrarrojo, también podría ver en ultravioleta y sobre todo podía seguir rastros mágicos. Sí, esa es la tecnología de Acre. Luego de ver que hay un pequeño rastro que seguía desde la puerta hacia un pequeño bosque de pinos nevados, decidimos seguir el rastro con total discreción. El rastro en un principio era de huellas, sin embargo, luego en un pequeño páramo que había, se veían los restos de una refriega. Parecía que habían sido atacados por algo. También vimos que había unas huellas de arrastre, se los habían llevado a algún lado. Al mirar de cerca las huellas, que eran las que llevaban el arrastre, mi compañera y también rastreadora nos dijo que las huellas eran de felino, sin embargo eran el doble de grandes que la de un imponente elefante africano. Teníamos que tener mucho cuidado. Al ver esto, dije a mi equipo que activase las capas de invisibilidad. Teníamos que intentar atraer la atención lo menos posible. Las capas tenían una autonomía de 5 horas, así que teníamos que darnos prisa. Intentamos hacer las menos huellas posibles en la nieve y seguir todos el mismo sendero, uno tras de otro en línea india. Seguimos el rastro hasta que volvimos a encontrarnos otra refriega, donde vimos que había sangre en el suelo. Sin embargo, la sangre era azul. Parecía que varios de los seres que estaban arrastrando a nuestras víctimas habían sido derribadas. Y ahora seguíamos unas huellas gigantes. Obviamente esas huellas pensábamos que eran la de uno de los habitantes de este lugar, un Jotun, o también conocidos como Jotnar, gigantes de hielo o de roca, los habitantes más famosos de este lugar. La misión de derribar a uno de estos colosos era realmente difícil. Aún así teníamos que buscar un enfoque más práctico, quizás secuestrarlos o dejar una bomba de humo mientras él está distraído. A los gigantes se le podía distraer con facilidad. Otra cosa distinta es poder salir por la misma puerta que hemos entrado, si ésta no se ha sellado ya. Seguimos el rastro hasta una cueva cercana. Dentro había fuego, se veían las luces desde lo lejos y parecía ser que la luz diurna también se iba de este reino. Como es de entender, la luz aquí dura poco, de ahí que sea un reino helado. Dentro había un troll. Para nuestra relajación, un troll es mucho más pequeño que un Jotnar. Eso podía ser más sencillo de derribar, sin embargo seguían siendo enemigas formidables.
Mirando alrededor de su instancia, veíamos a 3 dientes de sable colosales en el suelo y también en una pequeña jaula a nuestros 3 buscados. Parecían un poco magullados, sin embargo, estaban inconscientes, parecían estar vivos ya que los veíamos respirar. Usando nuestros cascos especiales de acre, podemos enfocar y ver la especie perfectamente de ese ser. Sí, era un troll, sin embargo, para nuestra desgracia, no era un troll de cueva o troll de caverna, que eran los más débiles. Era un troll de hielo. Nosotros habíamos traído armas de fuego especialmente preparadas para estos lugares. Era parte de nuestro repertorio. Cambiamos la munición lo más silenciosamente posible. Sin embargo, esos seres tienen muy buen oído aunque no lo parezca, y nos escuchó. O eso fue lo que nosotros creímos, ya que se acercó a la entrada y miró el horizonte. Nosotros no veíamos tan lejos como se suponía que vería él. Obviamente era un ser realmente colosal e inmenso, que viéndolo de cerca era un ser de 10 metros. Tenía una piel y pelaje blanco, unos ojos amarillos y un rostro deformado, lo que es para una concepción humana, una nariz grande y unas orejas grandes, unos pies sucios, llenos de barro, y unas manos llenas de cicatrices. Su mirada era realmente tensa, parecía estar mirando la oscuridad, y de la oscuridad salió otro igual que él. Sin embargo, era un poco más grande. Parecía ser un troll mucho más robusto y mucho más cargado de cicatrices. Al verse, chocaron sus cabezas gentilmente y se abrazaron. Nos dimos cuenta que podían ser pareja, y nosotros no podíamos haber visto un troll, sino una troll, y el que había llegado era el troll macho. Esto empeoraba muchísimo las cosas. Teníamos que salir de esta fuera como fuese. Los dos se acercaron a la pequeña hoguera que tenían en comparación a su tamaño, y cogieron a uno de los dientes de sable y sin ninguna preparación lo tiraron a la hoguera, viéndole como poco a poco su pelo se caía y se quemaba y estaba empezando a quemarse. Ellos sonreían de manera tosca. Los 2 inmensos seres devoraron a la jauría anteriormente mencionada y luego se pusieron a dormir. La jaula ni siquiera le daban atención. No eran comida, porque ¿quién iba a comer tan pequeño bocado? Era algo similar a mascotas, ya que antes de dormir el gran troll golpeó un poquito la jaula como si intentase jugar con ella. Sí, tenía que serlo, pero a nosotros no nos importaba que jugasen con ellos, siempre y cuando pudiésemos sacarles de una pieza, o al menos la máxima cantidad de piezas posibles, si era posible, claro. Pensé con ironía qué tan extraño era todo. Nosotros éramos una fuerza especial en nuestro mundo, sin embargo aquí éramos uno de los eslabones más pequeños de la cadena alimenticia. Al dormirse los trolls, procedimos en silencio a entrar en la antigua y asquerosa cueva. Y sí, digo asquerosa porque había cadáveres medio descompuestos por todos lados. Viendo ese espectáculo dantesco, ante mí había uno de los dientes de esos ancianos y poderosos felinos. Era tan grande como uno de los colmillos propios de un gigante africano. Sin embargo, con una utilidad totalmente distinta. Esos seres, solamente uno de ellos era tan grande como 4 metros, y ese troll, hembra que era mucho más pequeña que su homónimo masculino, los había cazado sola. Un total de 5, y yo me preguntaba si éramos siquiera capaces, con todo el equipo junto, de cazar a uno solo. No quería seguir formulándome esa pregunta tan traicionera para la mente humana, ya que lo único que haría sería mermar mi moral y la de mi equipo. Procedimos a coger una cuerda que teníamos en el mismo y intentar abrir la cadena sin que se diesen cuenta. Veía una pequeña cadena que cerraba la jaula, así que nos enganchamos a la misma y uno de nosotros trepó. Abrió la jaula y poco a poco fue bajando a los pobres secuestrados. Una vez todos abajo,
y quitando la cuerda para no dejar rastro, salimos de la cueva. Aún así teníamos que seguir buscando refugio. La noche no había pasado. Encontramos otra pequeña cueva. Esta era tan pequeña que pensamos que no podía entrar el troll. Pero para nuestra sorpresa, algo vivía dentro. No eran dientes de sable, pero era algo también realmente poderoso. Había uno de los vástagos de Jormungandr. Había una serpiente gigante durmiendo en una de las partes más grandes de la cueva. Teníamos que salir de ahí, fuera como fuese. Pero ya era tarde, ya que la serpiente con sus agudos sentidos nos sintió. Nosotros salimos corriendo de la cueva para verla como en sus 7 metros se erguía entre nosotros. Parecía algo parecido a una cobra, ya que desplegó unas membranas en sus costados. Nosotros nos dividimos y dijimos a los propios civiles que se escondiesen en la entrada de la cueva. Empezamos a rodear a la serpiente y poco a poco vimos cómo ella seleccionaba a quien quería devorar. Para mi desgracia me seleccionó a mí y me atacó con su poderosa cola. Esquivándola por los pelos, me tiré al suelo. Pero, enfadado y lleno de represalias, así que apunté mi arma hacia ella y le lancé una de las granadas de mi arma. Sí, tenía un rifle que tenía un lanzador de granadas incluido. Esa granada tenía un gran surtido de cosas dentro, desde mercurio a plata, y el ser se retorció de dolor. Pero lejos de acabar con él, solo lo enfurecimos más. Así que, viendo que el combate estaba en tablas, decidí hacer lo imposible. Tiré una granada cegadora, haciendo que el ser mirase inconfundiblemente hacia los lados, pero sin ver nada. Esta era nuestra oportunidad. Le disparamos todos a la vez hacia los ojos y lo dejamos ciego. Pero ciego no significa muerto, y ese ser volvió a blandir su cola, atacando a uno de mis compañeros, lanzándolo contra la entrada de la cueva, rompiéndole una de sus piernas. Con un compañero menos significaba solo una cosa para nuestra desgracia: otro herido más que llevar tras nosotros, otro hombre menos que encargarse en el frente. Y cuando pensábamos que al fin podíamos derribar a esa maldita serpiente gigante, unas enormes manos surgieron desde la oscuridad. Agarraron su cuello y simplemente se escuchó un chasquido. Le había roto el cuello tan fácilmente que nos sorprendió, y desde la oscuridad un imponente ser de 14 metros se irguió y lo acercó poco a poco a la boca, arrancándole la serpiente su cabeza tan sencillamente de un mordisco que parecía esto una broma de mal gusto. Ante nosotros, el detector decía lo siguiente: Thursar, unos seres profundamente más peligrosos que un troll, enemigos primordiales de la vida. Y ahora nos miraba a nosotros como el que mira a una hormiga, y sonrió con una sonrisa macabra, llena de malicia. Y empezó a cortar la distancia entre nosotros muy rápidamente, hasta que llegó un momento en el que quiso agacharse para cogernos con la mano libre y matarnos o cogernos en su mano. Pero ese momento no llegó, ya que un enorme cuervo empezó a revolotear hacia sus ojos, y eso lo hizo hacer con su enorme manaza un ademán para apartarlo, sin mucho éxito, ya que el cuervo le atacó el ojo e hizo que el gigante exclamase de dolor. El cuervo se escondió en su espalda y el gigante intentaba buscarlo enfadado. No le sirvió de mucho, ya que el cuervo volvió a transformarse en humano. Era Mihai, que nos dijo con aire apresurado: «Seguid de vuelta por el sendero. La entrada sigue estando ahí. Tenéis que salir lo antes posible. Yo me encargo de este desgraciado. No puedo matarlo, pero puedo entretenerlo lo suficiente como para que vosotros escapéis». Yo asentí a mi superior, y en ese momento cogí a mi compañero herido, le puse un improvisado torniquete con una de las rotas ramas que había por ahí cerca, y intentamos arrastrarnos lo más silenciosamente posible hacia la entrada. Pero, para la desgracia de Mihai, esto solo acababa de comenzar. No era el final, y no había solo ese enemigo, ya que surgieron la pareja de trolls,
de entre los árboles y se dirigió rápidamente hacia el distraído gigante. Le empezaban a golpear por su costado. Sin embargo, la diferencia de tamaño era realmente importante. Sí, el troll macho era 1 metro más alto que la hembra, pero no eran rivales para el gigante primordial. Los trolls le atacaron con improvisadas mazas hechas de piedra y madera, y el gigante, que no tenía ninguna herramienta, simplemente arrancó un árbol, y cogiendo la otra mano, soltando la serpiente, puso el árbol al revés y quitó todas las ramas, con un movimiento al revés en el mismo tronco. Ahora tenía una lanza. Estaba en igualdad de condiciones que los trolls. Pero no era así. Los trolls estaban ahora en desventaja, ya que él cogió su mano y lanzó ahora la lanza como si fuese una jabalina al pecho de la mujer troll, derribándola de un golpe, pegándole a una de las montañas, con tal fuerza que hizo un pequeño terremoto, dejando caer gran cantidad de rocas sobre ellos. Sin embargo, para el troll macho y el poderoso gigante no pareció importarle la caída de rocas, igual que para un humano fuese una lluvia normal. El troll, motivado por la ira y la venganza, se enfrentaba al tuerto gigante, y cada vez le hacía perder más terreno. No tener uno de sus ojos en un combate cuerpo a cuerpo hacía estar en desventaja, y el troll, que no era muy listo, sin embargo tampoco tan tonto, le atacaba por el lado que le faltaba el ojo. Mihai, viendo el enfrentamiento titánico ante estos seres, decidió intentar escabullirse. Pero ante él había otros visitantes, y estos eran como él, parecían humanos, sin embargo eran albinos con unos ojos azules. Mihai sabía rápidamente qué es lo que eran. Eran Draugrs, espíritus de los muertos que no fueron al Valhalla, pero se perdieron entre el camino al Hel, yendo por este reino eternamente. Mihai sacó un puñal y uno de los revólveres que tenía en su cintura y empezó a eliminar a esos engendros no muertos. También la batalla entre el gigante y el troll estaba por terminar, ya que aunque el troll tenía la ventaja del inicio, poco a poco sus fuerzas iban mermando, y el gigante lo agarró del cuello, poco a poco asfixiándolo, hasta que terminó con el muerto. El gigante, satisfecho, cogió a la serpiente y a los 2 trolls y se perdió en el bosque. La refriega entre los colosos alejó a todo tipo de carroñeros de la zona, al menos durante un tiempo. Eso hacía que el pobre Mihai tuviese el tiempo necesario para enfrentarse a los Draugrs, pero no era todo tan sencillo. Entre los Draugrs había uno que sobrepasaba a los demás y los iba apartando con las manos. Quería enfrentarse a él. Mihai lo miró fijamente. Sabía qué es lo que era, aunque no supiese quién era. Ese hombre, o ese engendro ahora, era uno de los seguidores de Sigfrido, ya que tenía una armadura hecha de escamas en honor al cazador de dragones, y sabía que su revólver no le serviría de nada. Dejó su revólver en el cinturón y, viendo como todos los demás Draugr se apartaban ante su paso, decidió enfrentarse en combate singular. El Draugr habló en un ancestral idioma escandinavo. Sin embargo, Mihai, que tenía en su oído uno de los traductores hechos por Acre, lo entendió. Uno de los señores de los infiernos me prometió la libertad si acababa contigo. Lo siento, querido hermano mortal. No quiero hacer esto, pero vivir eternamente en este páramo cargado de bestias no es el mejor escenario de un guerrero honorable. Espero que me perdones por la muerte que te daré. No alardees de una victoria que aún no tienes, guerrero, porque el que acabará muerto hoy serás tú, no yo. El enorme guerrero de 2 metros en ese momento simplemente asintió y cogió su enorme espada de 2 manos y se dirigió corriendo hacia nuestro querido Mihai. Mihai, viendo esta escena y sabiendo que su arma era corta, ya que él tenía un puñal, la única ventaja que sería sobrevivir a la primera acometida del poderoso vikingo y de esta manera poder atacarle en uno de sus lugares más vulnerables. Y así fue. El combate solamente fue 2 golpes. El primero fue el vikingo intentando hacer un barrido lateral con la espada para darle al pobre Mihai. Sin embargo, no sirvió, ya que Mihai se arrastró hasta el suelo
y en ese momento saltó como una serpiente venenosa, atacando la axila de ese ser putrefacto, clavando el puñal hasta su marchito corazón, y en ese momento dijo unos encantamientos, y el ser empezó a arder. Los demás Draugr se asustaron por el fuego como aquel que ve luz en la oscuridad, y todos volvieron a esconderse entre los árboles marchitos, y no volvieron a verse más. Mihai cogió el casco del muerto y dijo lo siguiente: «Prometo darte un entierro digno, para que recuerden todos que has sido un gran guerrero». Mihai cogió el casco porque sabía que la espada era demasiado pesada para él, y luego se adentró de nuevo hacia el portal, sumergiéndose de nuevo en sus pensamientos de odio y rencor hacia el todopoderoso rey de las reglas, ese señor que estaba haciendo tanto caos y hacía sumergirse a los reinos en una disputa interminable sin sentido solamente por llenar ese ego infernal. Estaba ya cerca de encontrar el portal, sin embargo una figura encapuchada se puso ante él mismo. Mihai se quedó en shock, solo pudo atisbar a decir una sola palabra: Paimon. ¿Crees que has escapado de mi dominio, verdad, Mihai? ¿No crees que eso sí? Yo soy uno de los reyes del infierno, y no me tomaré esta ofensa a la ligera. Mi plan será tal y como ha sido estipulado, y no importa los esfuerzos que hagas para detenerme. Mihai, recitando en latín, dijo: «Por el poder de la ars goética, bendice mi arma con tu poder, oh Señor de los cielos». Y el puñal de Mihai se encendió con una luz cegadora y atacó al espectro. El enfrentamiento fue breve, ya que el espectro era solo un eco de lo que es Paimon. Mihai lo decapitó. Sin embargo, no cambió nada, ya que sabía que eso era solamente un mensajero. Era solamente una esencia efímera de su señor. No era Paimon. Sin embargo, esas palabras ahora atormentaban de nuevo a Mihai. No estaba preparado mentalmente para encontrarse a su antiguo señor de nuevo, y sabía que su combate con él iba a ser más cruento de lo que él llegaría a esperar. Tenía que informar esto a Acre, de que la misión había sido un éxito, y detrás de la misma regla que había en este lugar estaba Paimon, el señor de las reglas extrañas.